Hola, saludos. Esta es la videotutoría de la asignatura de acústica correspondiente al 4 de mayo. En principio será ya la última videotutoría programada del curso, en la cual pues vamos a dar un repaso a lo que serían los contenidos del último bloque de la asignatura, que es el bloque 5, sobre medidas de protección contra el ruido. Es un bloque más breve porque muchos de los conceptos asociados a este bloque ya los hemos ido trabajando y repasando a lo largo del curso, incluso con algunos casos prácticos, y lleva asociado como actividad evaluable la entrega tan solo de un pequeño caso práctico correspondiente que ahora comentaremos. De esta manera, digamos que la semana del 8 y del 15 de mayo pues se plantean como semanas de trabajo y consulta de dudas para que vayáis terminando y pensando en subir a la plataforma todas las actividades evaluables que quedan por entregar del anterior bloque y de este, de cara a su corrección y calificación a finales de mayo, para proporcionar la calificación correspondiente a la primera convocatoria de la asignatura de acústica. Como he dicho, queda solo el bloque 5, que es un bloque más breve, que versa sobre medidas de protección contra el ruido. Vamos a echarle un vistazo y a ir comentando un poco sus contenidos. ¿De acuerdo? Bueno, como hemos ido comentando y visto a lo largo del curso en algunos temas, pues hay primero toda una serie de normativas y estándares que determinan de qué manera, con qué aparatos, en qué condiciones y de qué forma se tiene que realizar la medición de niveles de ruido para que esta medición de niveles de ruido sea homologable y por lo tanto, por ejemplo, tenga efectos administrativos o legales para poder determinar si hay que tomar medidas en contra de la existencia de un nivel de ruido exagerado que supere los indicadores de calidad del ruido aceptable. En general, recordad que se miden niveles de presión sonora, su variación con el tiempo y en algunos casos, además, pues hay que tener en cuenta si los ruidos que se están midiendo pues tiene componentes de baja frecuencia o componentes impulsivas, ruidos fuertes de corta duración que puedan determinar además la necesidad de actuar en contra de las fuentes de ese ruido. A partir de ahí, pues todas las normativas que hemos ido señalando, que se pueden ir consultando en los enlaces que tenéis en el material de la asignatura, pues determinan los niveles máximos de ruido aceptable, los indicadores de calidad del ruido, en todas las situaciones posibles, en interiores de recintos, en función de su uso, en exteriores, en zonas de trabajo, etcétera, 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 todo recogido en la legislación correspondiente, la Ley contra el Ruido y la Ley de Seguridad Laboral y en los correspondientes decretos. Por ejemplo, pues esto ya lo hemos visto, hay unos niveles máximos de sonoro continuo equivalente, ponderado en clase A, admisibles, pues por ejemplo, si estamos en una zona docente, en las aulas no puede haber más de 40 decibelios de ruido por inmersión desde el exterior. Si es una zona común, 50, si estamos en zonas de uso sanitario, la legislación es más estricta, etcétera, etcétera. Por otra parte, hay toda una regulación de seguridad laboral relacionada con el ruido, que viene del correspondiente Real Decreto, que ya hemos señalado en algún tema anterior, que podéis consultar a partir de este enlace, ¿de acuerdo? Pues que determina, además, en aquellos ambientes laborales, cuál es el nivel máximo de ruido tolerable y en qué momentos o bajo qué circunstancias hay que tomar medidas en contra del ruido si se sobrepasan dichos niveles. Aquí tenéis, por ejemplo, un enlace a una guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos laborales relacionados con el ruido, que incluye el Real Decreto correspondiente y que, bueno, prácticamente podemos decir que esta guía comprende todos los contenidos relevantes con respecto a intervención en contra del ruido en ambientes laborales. Es interesante que la conozcáis, ¿de acuerdo? Y que le echéis un vistazo porque no solo expone cuál es la normativa legal, la forma de medir el ruido, sino además cuáles son las medidas que se tienen que tomar para evitar las consecuencias de un ruido que exceda los niveles de calidad tolerables. A partir de ahí, a partir de esas normativas, en teoría, de acuerdo, si en un determinado lugar se sobrepasan los indicadores de calidad del ruido, si hay más ruido del que establece la normativa que es tolerable, sea en el exterior de los edificios, en el interior de los edificios, en
un entorno laboral, pues se deben tomar medidas de contra ese ruido que sobrepasa los límites y medidas, en ese caso, si no se pueden tomar medidas para disminuir las fuentes de ruido, medidas de protección tanto para los ciudadanos, en caso de que hablemos zonas residenciales, zonas educativas, como los trabajadores, en caso de que hablemos en entornos laborales. ¿De acuerdo? Hay tres fuentes o tres maneras de actuar contra el ruido. Uno es medidas de control sobre la fuente. Si hay un ruido excesivo es porque hay algo que está o que es el origen de ese ruido excesivo. ¿De acuerdo? La primera medida sería eliminar esa fuente de ruido. Si alguien ha colocado un altavoz en la calle a todo volumen y es la fuente de ruido, pues hay que eliminar esa fuente de ruido. Si no se puede eliminar esa fuente de ruido, pues hay que actuar sobre esa fuente de ruido para intentar que el ruido emergente sea menor, modificando los procedimientos de trabajo, acoplando las maquinarias correspondientes con medidas que hagan disminuir el ruido emergente, cojinetes, amortiguadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera medida contra el ruido sería obviamente actuar contra la fuente del ruido en función de que esto fuera posible. La segunda medida es una medida de control sobre la transmisión de ruidos, son medidas pasivas. ¿Qué medidas? Las que ya hemos ido comentando. Aislamiento acústico, ¿de acuerdo? Y acondicionamiento acústico. Si no puedo eliminar la fuente del ruido, porque es inevitable, porque por ejemplo es una máquina que está en un entorno de trabajo que debe estar funcionando, ¿de acuerdo? Pues lo que puedo hacer es, primero, actuar sobre la fuente, a ver si puedo aislar los ruidos, a ver si puedo reducir el ruido que produce, si puedo cambiarla de sitio, si puedo modificar los sistemas de trabajo, y si no, a partir de ahí, pues entran dos tipos de medidas que ya hemos comentado, que es el aislamiento acústico, pues aislar más los recintos, y también el acondicionamiento acústico. Y la tercera medida, que son medidas centradas en el receptor, que se utilizan básicamente en entornos laborales, es decir, si no puedo eliminar la fuente del ruido, si ya he hecho todo lo posible para poder aislarla o acondicionar acústicamente, intentando disminuir el sonido o el ruido que llega al oyente, pues tomar medidas de protección. Y esas medidas de protección o de protecciones individuales, que digamos es un poco lo más novedoso del tema con respecto a lo anterior, pues son tapones, orejeras, cascos acústicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, básicamente las medidas de protección individual, por decirlo de forma simple, es ponerse algo que tape las orejas para amortiguar, para absorber, para disminuir la intensidad del ruido que llega al oyente. Hay dos grandes familias, que son los protectores auditivos pasivos, que simplemente funcionan por oclusión. Tapamos las orejas, orejeras acopladas a cascos de protección, cascos acústicos que cubren la cabeza, los más sencillos, tapones, y protectores auditivos activos. Los protectores auditivos activos lo que hacen en cierta manera es no solo ocluir, sino que además pueden generar un sonido interno, es como si fuesen unos cascos que llevan dentro unos altavoces, ¿de acuerdo? Que pueden generar un sonido incorporado que puede ayudar a enmascarar, a atenuar, a interferir con el ruido que llega desde fuera o también facilitar, en el caso de que estemos en entornos laborales, la comunicación con otros trabajadores, con otras personas que estén trabajando en ese entorno laboral sin necesidad de quitarse esa protección. ¿De acuerdo? Aquí tenéis dos enlaces más, simplemente para que le echéis un vistazo, sobre todas las normas de homologación que tienen que cumplir los sistemas de protección individual. Como veis, pues son bastante extensas, normas ISO y normas de este estilo, o sea que no sirve cualquier cosa que ocluya el pabellón auditivo, sino que debe cumplir una serie de normativas y deben estar estandarizadas. Y tenéis también una guía orientativa, ¿de acuerdo?, del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, sobre cómo, cuándo y de qué manera se pueden escoger o es recomendable escoger cierto tipo de protectores auditivos, ¿de acuerdo?
Esto refleja un poco pues, toda la información relevante y os explica los diferentes tipos con esquemas de protectores auditivos y cuál es su funcionamiento. ¿De acuerdo? Bien. A partir de ahí, lo que nos interesa, básicamente, que es lo novedoso de este tema, es saber leer e interpretar las características técnicas de un protector auditivo individual para poder decidir en su momento cuál o qué tipo de protector individual auditivo puede ser necesario en algún momento. El parámetro básico que define las propiedades y la utilidad de un protector auditivo individual es su atenuación expresada en decibelios, normalmente dada como reducción prevista del nivel de ruido. Reducción prevista del nivel de ruido. ¿Esto qué es? Esto es algo muy simple. Si yo digo que estos tapones o unos tapones tienen una reducción prevista del nivel de ruido, una atenuación de 40 decibelios, ¿qué quiere decir? Que yo sin cascos, si me llegan 90 decibelios, si me pongo los cascos y la protección auditiva, la atenuación es de 40 decibelios, me llegarán 50, para aclararnos. Por lo tanto, es un parámetro muy sencillo de interpretar. ¿De acuerdo? Muy sencillo de interpretar. Atenuación en decibelios. La reducción en decibelios, ¿de acuerdo? Que para el usuario de ese protector auditivo implica ponérselo. Si la atenuación, si la reducción es de 40 decibelios, si llegan 90, escucharé 50. Si llegan 80, escucharé 40. Y es el parámetro básico que determina la elección de un determinado protector auditivo para disminuir el impacto, para reducir la intensidad del ruido que llega al oyente. A partir de ahí, normalmente esta atenuación se suele dar en función de la frecuencia, porque no todos los materiales protegen y atenúan de la misma forma a diferentes frecuencias, y este puede ser un elemento importante para la elección de un protector auditivo. Si por ejemplo estamos en un entorno de una fábrica donde hay máquina pesada que produce ruido sobre todo a bajas frecuencias, pues tendremos que buscar unos cascos, unos tapones, unos protectores que aíslen bien a bajas frecuencias. Si estamos en un sitio donde el ruido viene de herramientas, de máquinas que generan sobre todo ese ruido a altas frecuencias, deberemos buscar, ¿de acuerdo?, un protector que aísle bien a altas frecuencias. Lo que vamos a hacer es pues echar un vistazo a un ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenéis una gráfica donde muestra cuál es la atenuación en decibelios para diferentes tipos de protectores auditivos. Por ejemplo, esto de aquí son orejeras. Como veis, las orejeras, este tipo de orejeras, pues tienen una atenuación de unos 15 decibelios a bajas frecuencias, una atenuación pobre, pero atenúan muy bien a altas frecuencias, una atenuación de 40. El algodón, el tapón de algodón, como veis, es el peor remedio posible. Su atenuación es muy baja, entre 5 y 15 decibelios. Orejeras más tapones, esta es la atenuación en función de la frecuencia. Y aquí, por ejemplo, si utilizáramos orejeras más tapones, su estimación teórica. Como veis, la atenuación, la reducción de nivel de ruido en el oyente según el tipo de protector individual que se escoja es diferente y además depende de la frecuencia. En general, cuando veamos una hoja de especificaciones técnicas de un protector auditivo, veremos algo como esto. Este es un ejemplo comercial de unas orejeras dependientes del nivel, un protector activo. Veamos los datos y echemos un vistazo a ver este protector auditivo, qué datos nos está dando y para qué puede servir. Aquí vemos algo que dice atenuación 24 decibelios SNR. SNR. ¿Qué nos está diciendo? La atenuación y el SNR nos está diciendo que el nivel de protección efectivo de estas orejeras es de 24 decibelios. Es un nivel medio. Es decir, de media
de media entre todas las frecuencias comprendidas entre 63 y 8000 Hz, la atenuación de estos cascos, la atenuación global del protector, es de 24 decibelios. O sea, de media, si fuera hay 100, pues me coloco los cascos, no me llegarán 100, sino que me llegarán 100 menos 24, 76 decibelios. Atenuación global del protector, que se suele tomar como el nivel de protección estándar, el primero que tenemos que leer para saber la utilidad media de ese protector en la reducción del ruido que llega al oyente. Después tenéis aquí MF en decibelios. MF en decibelios, ¿de acuerdo? MF en decibelios es la atenuación para cada banda de frecuencias. Como veis, está en bandas de octava, como siempre. Para la banda de octava centrada en 63 Hz, protege 12 decibelios. En 125, 11 decibelios. En 250, 12,4. En 521, en 1000, 29,5. En 8000, 41,7 decibelios. ¿Qué nos está diciendo este dato? Este dato nos está diciendo que si bien el nivel de protección medio, la atenuación global de protector es de 24 decibelios, es altamente dependiente de la frecuencia. Como veis, este protector a frecuencias bajas tiene una atenuación bastante pobre, del orden de 12, 10, 12 decibelios. En cambio, a frecuencias altas tiene una atenuación más destacable, entre 30 y 40 decibelios. Por lo tanto, la atenuación media global del protector es 24 decibelios, pero atenúa más a altas frecuencias que a bajas frecuencias. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuidado, que si estamos en un entorno laboral donde predominan las bajas frecuencias, pues seguramente este protector no puede ser útil. Será más útil si tenemos frecuencias medias y altas. SF en decibelios, como veis, son números más pequeños y se corresponden con cada uno de los datos referentes a cada frecuencia. Y aquí tenemos MF-SF. MF-SF, ¿de acuerdo? Es lo que se llama la protección asumida por bandas de octava. ¿Qué quiere decir este dato? Daros cuenta de lo siguiente. Vamos a 63 decibelios. Nos dice que en esta banda de octava, en el orden de estas frecuencias, la protección del casco es del orden de 12 decibelios, después de haberla medido. ¿Qué nos está dando este 2,3? Nos está dando el error de la medida. Es decir, esa protección se ha medido en un laboratorio con determinados procedimientos estándares de medición técnica. Y el señor que ha medido, o la señora que ha medido estos cascos, dice, en la banda de octava de 63 decibelios, protege, atenúa 12 decibelios más menos 2,3. Es, digamos, el error de la medida. O sea, protege 12 decibelios, 2 arriba, 2 abajo. Porque todas las medidas no son exactas y tienen un error. Entonces dice, bueno, pues si tú me dices que este protector protege 12 decibelios a 63 Hz, la banda de octava, pero te puedes equivocar en la medida del orden de 2,3, como mínimo yo tengo que asumir como mínimo la protección mínima asegurada que me da este protector es la diferencia entre ambos. 12,1 menos 2,3, 9,8. Repito, a 63 decibelios, en esta banda de octava, estos cascos atenúan del orden de 12 decibelios, pero con un error en la medida del orden de 2 decibelios, con lo cual, como mínimo, yo puedo garantizar que este protector da una atenuación, protección asumida, del orden de 10 decibelios, lo que he medido menos el error. Y de esta forma se da la medida en los diferentes bandas de octava. A 8000 Hz, este protector protege del orden de 42 decibelios, 5 arriba, 5 abajo. Es el error de la medida técnica de esa atenuación. Por lo tanto, tengo que asumir que la protección mínima asegurada es 42 menos 5 del orden de 37.
Y aquí abajo es un poco el resumen de todos los datos. La atenuación global del protector, que habíamos dicho que era 24 decibelios, que es la media de todos estos valores tomadas para las diferentes bandas de octava. Y después se hace una media para frecuencias altas, frecuencias bajas, frecuencias altas y frecuencias medias. Nos está diciendo, para frecuencias altas, high, este protector pues proporciona una atenuación del orden de 30 decibelios, para frecuencias medias del orden de 20, para frecuencias bajas del orden de 13. Estos datos resumen un poco la tabla anterior. Con lo cual ya sé cuál es la protección media de estos cascos y sé si funciona mejor a bajas o a altas frecuencias. ¿De acuerdo? Estas suelen ser las especificaciones técnicas que aparecen para caracterizar el funcionamiento de un protector auditivo. Su atenuación media, su atenuación por bandas de octava, el error de esa medida, la protección media mínima asegurada, después de restar el error de la medida, la media de todos los valores y un indicativo sobre cómo protege frecuencias altas, medias o bajas. A partir de ahí, el caso práctico que tenéis que entregar para evaluar este tema, pues es simplemente buscar especificaciones técnicas de diferentes tipos de protectores auditivos, ver cuáles son, presentarlas y comentarlas. ¿De acuerdo? Y comentarlas. Buscad algún catálogo técnico de protectores auditivos, hay por tanto un trabajo de búsqueda. Elegid pues 2 o 3 tipos diferentes, unos tapones, unos cascos, un protector activo, un protector pasivo. Comentar, como he hecho ahora, cuáles son sus parámetros técnicos y hacer un pequeño comentario de cuál podría ser su uso adecuado. Por ejemplo, estas orejeras, pues obviamente su uso adecuado sería útil en aquellos casos, sobre todo en los cuales el nivel de ruido fuese provocado por fuentes en donde predominasen las frecuencias medias altas, que es en las cuales atenúa mejor estos cascos. Y solo podríamos utilizar estos cascos con fuentes de ruido donde predominen las frecuencias bajas si el nivel de ruido no fuese excesivo. ¿De acuerdo? Siempre teniendo en cuenta si la legislación laboral establece que no se tienen que sobrepasar los 87 decibelios de media de nivel sonoro equivalente en un ambiente de trabajo, pues si hubiese 100 decibelios, pues este casco no sería útil, ¿de acuerdo? Siempre que no predominasen las frecuencias bajas en las fuentes de ruido. Por lo tanto, les recuerdo, este bloque solo tiene asociado este caso práctico. Buscad un catálogo de protectores auditivos, escoged algunos, comentad sus características técnicas y un pequeño comentario sobre su posible uso en función de esas características técnicas. ¿De acuerdo? Bien, pues terminamos aquí la sesión de videoconferencias correspondientes a la asignatura y como he dicho en un principio, el resto de tiempo hasta final de curso, hasta el periodo de entrega de las actividades, trabajo de completar estas actividades, de consultar dudas para ya entregarlas en tiempo y en forma y poder proceder a la calificación final de la asignatura. Ánimo, estaremos en contacto.